Compartir con ustedes el día de hoy es secuenciamiento de controladores SULER. Es la segunda clase que damos, así que pues muchas gracias por atender. Estaremos hablando al respecto de los controladores, dándole algunos tips de cómo hacer una secuencia, cómo manejar grupos de máquinas con controladores SULER, algunas recomendaciones también. Así que, pues, gracias por su participación. Iniciamos. El tema del secuenciamiento es muy común en todo lo que son compresores de aire. Si nos enfocamos directamente al secuenciamiento, pues bueno, se refiere a los compresores para satisfacer las demandas del sistema de aire comprimido. Eso es un concepto muy básico. Todo indica compresores. El concepto para hacer sistemas simples o complejos es operar los compresores de forma automática. Arrancar un compresor cuando sea necesario o pararlo automáticamente cuando sea necesario. Al final, todo eso lo tenemos que ver como un sistema. Un sistema puede ser de un compresor o de dos compresores o más. ¿De acuerdo? Entonces, al final lo que se requiere es someter aire a un sistema de producción, a una fábrica. Entonces, en función a esto, es como vamos a buscar tener que esas máquinas estén operando siempre de la mejor manera. Importante aquí, las imágenes que yo les estoy mostrando no sugieren una instalación como debe de ser, sino para lo que estoy tratando de hacer es lo más gráfico posible para poder dejar la información lo más entendible, ¿de acuerdo? Y se me facilite poder dar la explicación. En este momento, bueno, tenemos 5 máquinas conectadas a un tanque y esto es un sistema está conectado a su vez a un sistema de distribución de aire. Así que la manera de poder bajar un conjunto de máquinas pues son muy diversas. Hay desde la operación bajo presiones, que podamos ir ajustando las presiones de cada una de las máquinas y poder echar a andar este sistema, o un poco más complejos, donde podríamos tener un PLC identificando la función de cada una de las máquinas y poder accionar el funcionamiento de cada uno de ellos según se requiera. Siempre será mandatorio el sistema de aire. Entonces, uno de los sistemas más básicos para poder operar las máquinas bueno, es el llamado o de cascada. Sistema de cascada. Un poquito antes, ¿para qué poder hacer un secuenciamiento? Hacer funcionar los compresores en un momento predeterminado para que el suministro de aire coincida mejor con la demanda. Una lógica que prediga cuándo se deben de encender los compresores para satisfacer la demanda sea creciente. Apague los compresores cuando la planta esté apagada o la demanda de aire sea mínima. Rote la secuencia del funcionamiento. Los compresores primarios vuelvan a funcionar para igualar el uso. Tienda el compresor o compresores cuando el sistema, mejor dicho, tiene un compresor que se ha apagado de manera no planificada. Ahora lo que les explicaba, compresor en este caso lo que me toca explicarles es el secuenciamiento del control de compresores en modo de cascada. Para esto, nosotros vamos a tener un sistema de compresores, quizá, donde lo único que vamos a poder hacer es ajustar sus presiones y hacerlos encender y apagarse en base a esas presiones. Las características de ello
es que los controles no se comunican, básicamente. El compresor sigue la banda de presión en la cual ha sido ajustado. Es fácil de usar, sin costo adicional, la marca no es importante. Eso se refiere básicamente a que marcas hoy en día lo más básico que pueden hacer es poner a trabajar una máquina y apagarla a cierta presión. Entonces, nosotros podemos hacer ciertos ajustes para poder realizar este tipo de secuencia muy fácilmente. Característica: depende en gran manera de la distribución del aire. Restricciones, mal manejo provocan el mal funcionamiento de los compresores. Por ejemplo, falta de mantenimiento en la tubería del sistema. Si hay filtros tapados, si hay secadores con problemas en el evaporador, etcétera, un mal manejo específico en la distribución de la tubería. Esas veces que crece la producción, crece la fábrica y nada más van extendiendo la tubería y los diámetros ya no los respetan. No hay un cálculo en específico. Entonces, dependerá mucho de este tipo de cuestiones el que ese sistema ahora pueda trabajar de manera correcta. Una característica: no se pueden controlar de manera efectiva más de tres compresores. Solo permite que las máquinas se activen y se desactiven en cascada mediante ajustes de presión. Es probable que haya grandes oscilaciones de presión en la planta. Enseguida tenemos un pequeño esquema que lo que intenta es poner de alguna manera que tenemos tres máquinas funcionando hacia un sistema de distribución. Tenemos un sistema donde vamos a estar siempre pendientes de una presión. El cliente determina la presión. El cliente nos va a decir cuál será la mínima presión a la cual su sistema pueda trabajar y el cual no le genere problemas. En base a esto, nosotros vamos a tener que ir a hacer ajustes a cada una de estas máquinas. ¿De acuerdo? Aquí lo que hablamos es, por ejemplo, este es el controlador de cada uno de estos compresores. Tenemos que hacer ajustes básicamente a la presión de descarga y a la presión de carga que vamos a tener que setear en cada uno de ellos, dependiendo de cuál máquina busquemos que trabaje primero, segundo y tercera posición. En este esquema, lo que tratamos de evidenciar es que el compresor llamado 1, el descarga será 135 libras y el set de vuelta al cargar será 125 libras. El compresor 2, la descarga será 130 libras, la vuelta a cargar 120 libras. El compresor 3, carga 125 y la carga 115 libras. Entonces decíamos, es necesario que esto lo programemos en cada una de estas máquinas. Estas máquinas muy viejas, por ejemplo en los compresores Suller, tendríamos que ir a hacer ajuste incluso en el switch de presión, donde está controlando la carga y la descarga. Acá no tenemos un ajuste, sino que tenemos que ir directamente a la parte electromecánica para poder realizar esto. Y puede ser que en algunas marcas que no sean Suller, tienen un sistema electromecánico, tengamos que hacer algo parecido. Esta imagen ahora lo que nos va a mostrar es los cambios que se presenten en un sistema, como cambios de presión, van a hacer que las máquinas vayan a operar. En este caso tenemos 100 libras de presión, enseguida nos presenta 126 libras. A 126 libras de presión, el sistema va a dejar de necesitar aire. Entonces, a través de los ajustes que ya se ha realizado una de las máquinas, estos van a comenzar a apagarse. Como en este caso, tenemos que el compresor 3 ya se apagó. Si la presión
Ir subiendo en este ejemplo, entonces la siguiente máquina se va a apagar. Puede llegar a apagarse todo un sistema, todos los compresores que trabajan hacia ese sistema, si es que la presión es la suficiente para poder maniobrar y manipular las, las descargas de los equipos. ¿De acuerdo? Una vez que estas presiones del sistema vuelvan a cambiar, en este caso si la presión vuelve a bajar, bueno, entonces vamos a tener una repercusión de compresores donde van a ir arrancando para poder suplir la demanda. En este caso, bueno, no es más que presión lo que está detectando el sistema, y esa presión es la que está haciendo que las máquinas se apaguen y se prendan. De alguna manera, es de los principios básicos que va a utilizar la secuencia que les voy a explicar en un momento más, con el secuenciamiento propio de Suler. ¿De acuerdo? Entonces, esto es de lo más simple que podríamos hacer en un sistema, hablando de secuenciamiento o de manejo de equipos. Ok. Control externo. José, disculpa. Sí. Hay una consulta. Oh, perdón, sí, qué pena. Hay una consulta que entiendo que es por el tema cascada y me preguntan cuál sería la banda mínima recomendable. Bueno, honestamente tendríamos que hacer pruebas en el sistema. Realmente la mínima, en este caso 5 libras, que es lo que yo estoy exponiendo acá. La demanda es muy variable. En algunos casos, en algunos sistemas tendríamos que alejar la operación de un compresor de otro. O sea, tener en cuenta que si un compresor, por ejemplo, el 1 es 135 libras la descarga, la demanda es muy variable, podríamos habría la necesidad de usar ese compresor 2 a una descarga de 125 libras. Esto para que el sistema esté de alguna manera protegido, para que los compresores no estén arrancando y parando constantemente y tengan afectaciones eléctricas al motor. Básicamente sería ya eso, ¿no? Pero soy bien honesto, es más básico, por eso lo explico. No es lo más recomendable, porque nada más se está tomando en cuenta la presión, los factores está tomando en cuenta. Así que sí, la intención sería probar el sistema y tomar decisiones ya cuando vamos a hacer ajustes, ¿no? Así es. Yo agregaría que también el limitante lo va a determinar también el rango de presiones en las que el cliente va a trabajar. Para este sistema es preferible tener un rango amplio, ¿no?, a tener un mínimo, pero el mínimo ya lo determina la capacidad del cliente y también el control, ¿no? El control, porque hay controles que pues, tienen una banda determinada y menos de eso ya no se puede regular. Así es, así es. Entonces, y dependerá siempre de una muy buena distribución para que esto funcione lo más ecualizado posible. ¿Continuamos entonces? Sí, continuamos. Bien. Enseguida teniendo en cuenta que podríamos trabajar con nuestras máquinas, y ya aquí me voy a enfocar a los controladores Suler. Me voy a enfocar 100% a los controladores Suler porque desconozco la competencia. Asumo que podría ser muy parecido. Un control externo, llámese un switch de presión,
un interruptor a distancia nos podría ayudar a arrancar las máquinas, a arrancar los compresores Suler mientras tengan un controlador, sea del tipo supervisor o el WS o el SPS. Siempre estos tienen una manera de cómo hacerlos arrancar de manera remota. Entonces, en este caso, utilizando, les decía, algo tan básico como una interruptora a distancia o incluso algo más complejo, que podría ser un secuenciador o un PLC desde el cliente. Hay clientes que tienen sus necesidades bien definidas, entonces ellos pretenden trabajar de cierta manera y ellos ajustan un PLC o un controlador externo para que comande a los compresores y puedan hacer el funcionamiento según su necesidad. De esta manera, pues, los controladores Suler permiten el poder activarse en arranque remoto, paro remoto, y siempre tener una posibilidad de anexarse a un sistema externo, ¿no? En este caso, no estamos hablando todavía del secuenciamiento de Suler, sino es un control externo que le está diciendo a la máquina cuándo arrancar y cuándo parar. Los pros, bueno, puede controlar compresores de diferentes fabricantes, capacidades avanzadas de programación y capacidades de informes, de lógica de tasa de cambio de carga, de descarga, en los compresores de manera predictiva. Esto puede controlar muchos compresores en diferentes cuartos e incluso edificios. Contras, el costo puede ser muy difícil de justificar. Los controladores altamente sofisticados pueden ser difíciles de usar. La programación, la instalación y el mantenimiento a futuro generalmente requieren técnicos especialmente capacitados. Eso sería como una limitante, ¿no? Pero dependiendo del tamaño del cliente y de sus necesidades, obviamente, podrán decidir. En este caso, aquí les voy a mostrar una pequeña imagen de cómo pretende hacerse esto. Acá estoy simulando, estoy poniendo una imagen de un PLC y simulando que ese PLC puede ver la presión del sistema. Entonces, si el cliente ya tiene bien definida a qué presión necesita estar trabajando y a qué presiones los equipos van a poder estar operando, entonces ellos a través de este PLC van a poder arrancar las máquinas considerando sus necesidades, ¿de acuerdo? En este caso, Suler no sugiere absolutamente nada, es un dispositivo externo que pretende arrancar las máquinas. Lo único que Suler nos ofrece es un área en el control IO que nos va a poder ayudar a poder arrancar las máquinas de manera remota. Arranque, paro de manera remota, ¿de acuerdo? Dependiendo del controlador va a poder hacer ciertas funciones. En este caso, lo que este dibujo nos indica es que es un diagrama de un controlador nuevo, que es el STS, donde vamos a poder utilizar, si fuera necesario, el arranque, perdón, el máster. Podríamos utilizar el arranque y paro remoto. Podríamos hacerlo descargar y cargar también a través de un contacto seco. Bueno, antes de esto les explico, ¿no? Estas son las entradas digitales para poder hacer, para que lo pueda entender el controlador de qué funciones se están buscando realizar en este momento. El voltaje que sale es esencialmente el voltaje que provee la misma tarjeta IO, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros vemos que acá tenemos 24 voltios de corriente directa, no debe de ir de manera externa hacia el control, sino este mismo voltaje lo que va a hacer es ir a atravesar ese contacto seco del PLC o del dispositivo externo y en cuanto se haga esa función, bueno, va a regresar a la entrada digital, según sea lo requerido.
¿De acuerdo? Entonces, enseguida, por ejemplo, si la demanda del cliente comienza a variar, en este caso la presión bajó, y como la presión bajó, el sistema va a tener que hacer un trabajo. Ahora el PLC lo que está haciendo es arrancar de manera remota a este compresor. Lo que va a hacer es cerrar, les decíamos, un contacto, y ese contacto va a hacer que arranque ahora esa máquina para suplir aire. Una vez que esta presión llegue a lo que ya se preajustó en este PLC, entonces este PLC va a decir, ya no necesito más esta máquina operando, lo puedo volver a apagar. Pero esto es a través de unos contactos, unas entradas digitales que provee el mismo control, ¿de acuerdo? Y van a ser manipuladas a través de un contacto seco de un PLC o un control externo, digamos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? No tenemos en el chat. Continuamos. Bien, gracias. Enseguida, nuestros controladores, decíamos, ya sea un supervisor 2, un supervisor controller o un WS, van a tener si es el supervisor 2, solamente tendrá que ser la versión deluxe. Pero una vez teniendo estos controles, vamos a poder hacer las mismas funciones. Arranque y paro remoto, carga o descarga remota. Decíamos, con el controlador STS, cabe la posibilidad de poder hacer algunas otras funciones. ¿De acuerdo? En el WS tenemos las entradas configurables, al igual que el STS. Les platico un poco más adelante de esto. Para poder secuenciar entonces nuestros compresores, tendrían que utilizar algún tipo de controlador. Sería un supervisor 2, decíamos, la versión deluxe, supervisor controller, un WS o un STS. Dice, utiliza la lógica del controlador de los compresores para secuenciar. Es una lógica de Zuller exclusivamente. Los Pro, dice, fácil de usar, con poco o ningún costo adicional, dependiendo del tipo de control que se tenga instalado. Puede secuenciar hasta 16 compresores dependiendo del... aquí es una corrección que tengo que hacer. Se puede secuenciar hasta 16 compresores. ¿De acuerdo? Más bien dependiendo del tipo de fabricación. Capacidades básicas de programación. En este caso, por ejemplo, cabe mencionar es que en el supervisor 2, el deluxe, por ejemplo, si tuviéramos un compresor, 16 compresores, voy a decirlo de esta manera, con controlador WS se puede hacer sin ningún problema, 16 máquinas. Si tengo mezclados los compresores WS con el controlador STS y supervisor controller, se puede hacer el secuenciado hasta 16 máquinas sin ningún problema. Si en algún momento tenemos la necesidad de ingresar un compresor con supervisor 2 deluxe a un grupo de compresores de un total de 16 máquinas, pongamos que tenemos 15 máquinas de los controles que ya les mencioné y necesitamos ingresar un supervisor 2 deluxe, esto no sería viable porque una vez que ingresamos un controlador supervisor 2, esto va a tener que forzosamente secuenciar, nos lleva a secuenciar forzosamente a 8 máquinas, ¿de acuerdo? Porque tendríamos que ir a dimensionar en base a cómo se fabricó este control, ¿de acuerdo? Es el controlador uno de los más viejos que podría estar funcionando en el mercado de nuestros compresores, así que
Ha llegado algunas veces la pregunta, oye, tengo 15 máquinas con controles que se pueden secuenciar entre ellos. Si yo pongo un supervisor 2, ¿cuál sería la sugerencia? Bueno, la sugerencia sería hacer un upgrade, una actualización, poner un control en esa máquina que pueda hacer la secuencia y puedan ustedes tener la comunicación de este y no haga la reducción de secuenciamiento de base. Las contras de esto, bueno, los compresores de diferentes fabricantes no se pueden mezclar, ya que los controladores y la lógica son propiedad de su LED. La lógica predictiva no está disponible, ¿de acuerdo? Entonces, si tuviéramos otra marca con un esquema de secuenciamiento, pues esa marca pues no se podría comunicar con nuestros controladores. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. En el chat aún no hay ninguna consulta. Ok, gracias. Bien, decíamos, se pueden secuenciar estos controles. Acá lo que estamos viendo es un supervisor 2, supervisor controller, WS y un STS. Todos estos utilizan la comunicación RS485. A través de un cable 9842 o similar, Belden, podrían estos comunicarse, ¿de acuerdo? Entonces ellos utilizan su propia lógica y ellos van a poder hacer el funcionamiento según lo que nos indica esta lógica. Esta lógica se las compartimos un poco más adelante, pero son algunos más bien como comentarios, porque la manera de poder profundizar es que tenemos un manual que se enfoca totalmente en el secuenciamiento de estas máquinas. Así que sería bueno en algún momento consultar a través de este manual para ver todos los detalles de operación de secuenciamiento y las sugerencias en el sitio. Ahora lo que la imagen nos lleva es a tener tres máquinas, por ejemplo, de un mismo tamaño. Acá nos está indicando que tenemos tres máquinas S Energy que son de 50 HP. Tenemos un LS, una versión nueva, y un TS32. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos, no importa que sean de diferente tamaño, ellos se pueden secuenciar. Una vez que tengan los controles que ya hemos estado platicando, en este caso, por ejemplo, los S Energy tienen el control WS como estándar, los LS tienen el control STS como estándar y el TS32 utiliza el controlador, el supervisor controller, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos estas máquinas comunicadas, lo único que tenemos que hacer es ingresar en cada una de las máquinas cierta información que serían los parámetros máximos y mínimos de operación para poder hacer que estas máquinas funcionen a través de un sistema. Lo que intenta este secuenciamiento es tener realmente en un sistema de aire un determinado número de máquinas para poder operar de manera más eficiente para el cliente. Decíamos, podríamos secuenciar máquinas de un gran tamaño, mediano tamaño o unas máquinas de un tamaño menor. Esto no es una limitante para poder hacer la secuencia. Así es como luce este cable. Tenemos que poner algún convertidor, algún aparato externo para que se pueda comunicar entre estos controladores. No, absolutamente. Hay algunas excepciones, pero esto va más bien con referente al año de fabricación de estos controles. Pero
De ahí en más, estos equipos han nacido para poderse comunicar a través de un cable. Sé que la competencia vende controladores con diferentes niveles de operación, controladores que pueden hacer la secuencia, controladores que no la pueden hacer. En este caso, actualmente todos los controladores que se están instalando en nuestros compresores tienen la secuencia de manera básica, estándar, ¿de acuerdo? Todos los controladores que se están instalando en nuestras máquinas llevan el mismo nivel de comunicaciones. Enseguida les muestro un poco cómo la comunicación para la secuencia. Decíamos en el supervisor 2, en la versión deluxe, podíamos hacer el secuenciamiento. La imagen está muy pequeña, pero en los diagramas de los manuales pueden ver algunos detalles o muchos más detalles que pueden consultar. Lo que intenta esto es más o menos explicarles dónde podrían hacer el cableado entonces, digamos, la comunicación es a través de RS485. También esto está disponible para poder extraer información, y con esto digo datos, de cada uno de los compresores. Sin embargo, vamos a tener que decidir. El secuenciamiento utiliza una lógica para que las máquinas arranquen, paren, carguen, modulen, dependiendo de la necesidad del sistema. Si tenemos o tomamos la decisión de que vamos a extraer datos, entonces estos datos los vamos a llevar hacia un sistema llamado computadora, PLC, que esté leyendo esta información y pueda hacer que las máquinas funcionen de manera remota, ¿de acuerdo? Su operación siempre va a depender de ese dispositivo remoto. Decíamos hace unos minutos atrás, un secuenciador o un PLC. Entonces, vamos a tener que decidir. Si utilizamos la secuencia entre ellos van a poder tomar acción. Si utilizamos la comunicación para extraer datos, entonces solamente vamos a poder extraer datos. ¿De acuerdo? Ok. Aquí tenemos la imagen del supervisor 2, Deluxe. Tenemos aquí una referencia del supervisor controller, que es la primera versión de este control, que esto fue hasta el 2009, cuando la fábrica estuvo sacando estos controles. Este sí tenía un dispositivo que se podía adquirir como opción, y este era realmente un módulo de comunicación hacia las siguientes máquinas. En este control, actualmente, Zuller lo que está haciendo es ya poner como estándar estas funciones. En el controlador WS, en el IO, vamos a poder ver a través del J11, que es el modo donde se pueda secuenciar. En el mismo WS podemos tener Modbus RTU a través del J13 y la interfase a través del J14, que es, eso ya lo explicamos en una clase anterior, donde podemos comunicar con un RS232. Enseguida, y por último, tenemos acá el control el IO del STS, donde también les muestro que en el J18 es el sitio donde se va a comunicar, donde se va a conectar físicamente ese cable para poder hacer el secuenciado. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Sí, hay una consulta. Se consulta si la secuencia en la secuencia se tiene que considerar el modo de trabajo del compresor, o sea, carga de escala o si es modulante, a la hora que le toca trabajar, puede trabajar con su sistema de trabajo.
carga, descarga o modulante. Sí, precisamente a eso se basa la secuencia, por eso es como muy propia de Soler, porque si la máquina tiene, si tiene condiciones para poder modular, él lo va a hacer. Cada vez que la máquina o el grupo de máquinas tiene una necesidad de suplir aire, habrá máquinas llamadas base que van a estar trabajando completamente cargados. Si hay, eh, vaya, y habrá un compresor, siempre el último en la línea, le llamamos un compresor que va a estar trabajando a carga parcial. Lo que va a hacer este sistema es poner el último compresor en operación, lo va a tener en modulación para poder, claro, si es que este equipo tiene esa función de modulación, ¿no? Que para los equipos ULER es un estándar en ciertos tamaños. Continuamos, José. Gracias. Bien, enseguida, bueno, es un poco como lucen los controles, para que tengan una referencia de lo que estamos hablando, ¿no? Elementos a considerar. Primero, ¿cuál es el objetivo de poder secuenciar estas máquinas? Eso hay que preguntárselo al cliente. Si es un tema de ahorro de energía, si es efectividad o programación. Hay clientes que pueden decir, bueno, yo lo que quiero, y para eso está destinado, ¿no? Es ahorrar energía, quiero que la máquina o mi grupo de máquinas esté trabajando de la manera más adecuada para poder ahorrar energía. La efectividad, bueno, que siempre estén trabajando de una manera que si incluso hay una máquina que no está lista para operar, la misma lógica determine que esa máquina no puede operar y enseguida pueda suplir el aire con las demás máquinas. Programación, bueno, temas de mantenimiento. A considerar también la marca de los compresores. Si tenemos una marca de compresores que no es Soler, bueno, ya sabemos en automático que no se va a poder secuenciar, ¿de acuerdo? Habrá maneras de poner a operar este compresor hacia el mismo sistema, pero no va a ser a través del secuenciamiento de Soler. El número de compresores, también ya lo platicábamos. Si tenemos un compresor que utiliza un supervisor 2, pues en automático pensamos que es un sistema que podría trabajar solamente con 8 años. Crecimiento a futuro. Si tenemos que considerar esta condición, bueno, hay que revisarlo con el cliente, ¿no? Hablando de distribución, hablando de operaciones. Lógica del control del compresor. Hay que saber si la máquina modula o no modula. Si tiene un variador de velocidad o es un compresor con capacidad variable. Si hay un compresor con capacidad variable, y más me iría al tema del equipo con variador de velocidad, eso nos empuja a poder hacer un seteado de los parámetros, hacer un ajuste de parámetros muy específico para la utilización de un compresor con variador de velocidad. Eso está más detallado en el manual. En este último, por ejemplo, el último punto nos habla del tamaño de ajuste del variador de velocidad, un compresor con variador de velocidad comparado con un compresor con capacidad variable. A la izquierda vemos un compresor que tiene una válvula espiral electrónica y a la derecha tenemos un compresor que emplea un variador de velocidad. Si ustedes ven el equipo a la izquierda, la capacidad mínima que puede entregar
es del 55%. En el de la derecha, que tiene un variador de velocidad, es del 26%. Entonces, si la demanda en algún momento tiene una fluctuación debajo del 55% para el ejemplo de la izquierda, quizá esta máquina no es la adecuada a emplearla en ese sistema, ¿de acuerdo? Porque la máquina quizá va a tener, o estar conscientes que esta máquina entrará en ciclos de carga, no carga, mientras el equipo esté debajo de ese porcentaje. Y bueno, es parte de lo que va a hacer el secuenciamiento, ¿no? Utilizar las máquinas de la mejor manera para poder suplir el aire. Y en referencia y comparación, el 26% del compresor del variador de velocidad, bueno, es un rango mucho más amplio que vamos a poder utilizar para la llamada máquina de carga parcial. Bien, enfocándonos un poco al tema de los controles y hablando un poquito de historia, voy a enfocar en el cuadro verde, es que, por ejemplo, aquí es un comparativo del secuenciamiento y compara el WS, el supervisor controller, el supervisor DOS Deluxe y el supervisor DOS estándar. El secuenciamiento está disponible para estos tres primeros, para este último no está disponible, solamente la versión de DOS. La compatibilidad del puerto serial está disponible para el WS, supervisor controller, el STS, que en este cuadro no lo maneja. Para el supervisor 2 Deluxe y el supervisor estándar sí está disponible. Para el protocolo Modbus TCP está disponible para el WS y para el control STS. Para el supervisor controller también está disponible, bueno, realmente para todos los controles. La operación remota está disponible para el WS, supervisor controller y el Deluxe. El estándar no está disponible. Contacto seco para indicar el estatus de la máquina. Bueno, está disponible en todos ellos. Y las señales analógicas están disponibles a través de vía señal, a través del puerto serial. ¿Cuál es la intención del diseño de la secuencia actual de Zulet? Bueno, que ejecute la cantidad mínima de compresores para satisfacer la demanda. Trabajar un sistema de compresores de la manera más óptima. Generar una banda de presión más estrecha posible. Igualar las horas de trabajo. Tenemos un número de máquinas, pues buscamos que, por ejemplo, para dar mantenimiento, tengamos una buena programación de cuándo van a estar estos equipos disponibles para dar mantenimiento. Entonces, el saber cuántas horas de trabajo tiene cada una de estas máquinas, incluso nos ayuda. Que se estén, digamos, que estén trabajando en un rango específico de horas, nos va a ayudar a nosotros, o al cliente, mejor dicho, a programar las horas de los mantenimientos de ellas. Reducir el mantenimiento de horas iguales de funcionamiento, con horas iguales de funcionamiento. Ya lo explicábamos un poco con el comentario anterior. Tratar de asegurar la disponibilidad del respaldo. Al final, esto es un sistema que lo que busca es integrar un determinado número de máquinas, indicar cuántas máquinas van a estar trabajando hacia ese sistema de aire, pero siempre teniendo una disponibilidad para poder suplir en caso de que tengamos alguna eventualidad. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda?
Sí hay una consulta, si para secuenciar el BWS se requiere programarlo con la laptop. Afirmativo, afirmativo. Una vez que requerimos hacer un ajuste de secuencia, eso es parte de, ya lo he desplazado a otra clase porque esto es como la primera parte. Buscaría tener una segunda parte para poderles indicar cómo hacerlo en cada uno de los controles. Entonces vamos a estar pendientes de ello. Pero sí, la respuesta es el secuenciado va a tener que hacerse exclusivamente para el controlador WS, va a tener que hacerse a través del acto. Continuamos, José. Bien. Ya entrando al tema de la secuencia como tal, hay reglas muy específicas de la secuencia. Uno, dependiendo del método de la secuencia, ya sea en horas de secuencia o comunicación, ya les explico un poco más adelante esto. Solo una máquina modular, decíamos, tenemos 5 máquinas operando y en algún momento se ocupan 3 máquinas. Bueno, 2 de ellas trabajarán a carga plena y la tercera máquina va a estar trabajando solamente para soportar las cargas parciales o modulando. ¿De acuerdo? Regla número 2. La máquina que modula se pondrá en descarga cuando la presión de la línea se eleve por encima del punto de ajuste. Por ejemplo, aquí lo que les voy a mostrar en un momentito es que, bueno, de una vez, si quieren, les muestro para estar todos mirando o teniendo en referencia estos datos. Esto está basado en que en máquinas que tienen un diseño de 125 libras. Entonces, los ajustes que nosotros tenemos disponibles para poder hacer es que vamos a poder ajustar la descarga, vamos a poder ajustar la carga y vamos a poder ajustar la mínima presión del sistema, más el tiempo de recuperación. Ya les iré explicando poco a poco. Estos dos, el llamado set point de ajuste alto y set point de ajuste bajo, estos son calculados, los calcula el mismo controlador, ¿de acuerdo? No hay un área donde nosotros tengamos que ajustar estos dos. Más bien se determinaría 2 libras debajo de la presión de descarga, sería el punto de ajuste más alto. Y 2 libras encima de la presión de carga sería el punto de ajuste bajo. ¿De acuerdo? Enseguida les explico por qué. Entonces decíamos, la máquina que modula, en la regla número 2, la máquina que modula se pondrá en descarga cuando la presión de línea se eleve por encima del punto de ajuste. Estamos hablando de que ya a ese sistema, cuando ya tiene una variación de presión, porque el sistema dejó de consumir cierta cantidad de aire o hay más capacidad de aire instalada en los compresores, entonces la presión va a tender a subir. En cuanto se suba esta presión de la descarga, entonces llegará a hacer una operación. La máquina modulará. No, perdón, aquí estoy yo confundiendo. La máquina va a modular, pero se pondrá en descarga cuando la presión de línea se eleve por encima del punto de ajuste. O sea, si tenemos
que nuestro equipo, nuestro sistema está trabajando a 100 libras de presión, entonces si la demanda baja, la presión va a subir. En cuanto suba esta presión, entonces a 102 libras, el equipo que está en ese momento modulando se va a ir a la descarga. Regla número 3. La siguiente máquina en orden se convertirá en la máquina de modulación. Si la presión permanece por encima del punto de ajuste de modulación, la nueva máquina de modulación se descargará después de que expire el tiempo de recuperación. Este proceso continuará hasta que suficientes máquinas estén funcionando y cargadas para mantener la presión adecuada del sistema. Regla número 4. La máquina descargada más baja, ya sea en horas o en el número de ID según se programó, se cargará y esta modulará. Cuando la presión de la línea caiga por debajo del punto de ajuste bajo, si la presión permanece por debajo del punto de ajuste bajo, la siguiente máquina descargará o parada en secuencia se cargará o arrancará después de que expire el temporizador de recuperación. Este proceso continuará hasta que suficientes máquinas estén funcionando y cargadas para mantener la presión adecuada del sistema. Punto número 5. La regla número 5. El punto de ajuste más bajo. Después de un periodo del tiempo de espera, hasta 120 segundos, este tiempo de espera depende de qué tan lejos esté la presión de la línea por debajo del punto de ajuste. Cuando más lejos esté la presión de la línea por debajo del punto de ajuste, menor será el tiempo de inicio. Esto lo que intenta el sistema es tener una predicción para poder echar a andar más máquinas o incluso ponerlas en descarga o ponerlas en apagado. Todo va a depender de la presión. A diferencia de lo que tendríamos a través de un ajuste de carga y no carga, lo que tendríamos con este sistema de secuenciamiento es una manera de poder un poco anticipar a cómo va a estar trabajando el sistema de compresores hacia la descarga del cliente, hacia la tubería del cliente. En la regla siguiente nos habla de que la máquina parada con menos horas o con el ID de comunicación menor anulará la función de tiempo de espera variable anterior y comenzará cuando la presión de línea caiga por debajo del punto de ajuste de presión más baja y después de que expire el temporizador de recuperación. Les explico un poquito de esto y es que quizá tengamos que ver la siguiente imagen. Por ejemplo, cuando tenemos la opción de poder secuenciar por horas, si elegimos secuenciar por horas, las máquinas van a poder rotar por número de horas según se haya establecido por el usuario. La máquina con el menor número de horas de secuencia es la próxima en funcionar. Es un poco lo que estaba explicando en las reglas anteriores. Transfiere el estado en función a las horas. Entonces, se irá a trabajar base al protocolo estándar de SULE, que sería carga, no carga, modulación. En este ejemplo, lo que pretendo es exponerles cómo van a estar trabajando estos equipos. Por ejemplo, aquí en este sistema tiene 3 máquinas. Cuando secuenciamos por horas, buscamos que estas máquinas sean básicamente del mismo tamaño. Sería lo más adecuado. Porque si el sistema requiere de cierta cantidad de aire, entonces cualquiera de estas puede suplir en la misma cantidad de aire, por decirlo de esa manera.
Entonces, como se va a ajustar por horas, lo que va a hacer es que la máquina con menor número de horas es la que va a estar trabajando de manera base. Actualmente, esta imagen lo que nos indica es que una máquina, el compresor 1 está a carga plena, el compresor 2 está modulando y el compresor 3 está en espera. Si ustedes ven, la máquina que tiene un mayor número de horas es la máquina que va a quedar en espera. Y enseguida, la máquina que tiene una menor cantidad de horas, que la que tiene máximas horas, es la que va a estar entrando a carga parcial. Para poder, nuevamente, para poder tener que la máquina con menor número de horas es la que va a estar a carga plena. Entonces, ¿qué va a pasar? La intención de esto es que estas máquinas se puedan ir alcanzando en horas. En este caso, el ajuste que nosotros pusimos es de 200 horas. Cada 200 horas va a estar rotando. En algún momento, la intención de este modo de secuenciar hará es que el cliente ni siquiera note que está cambiando la rotación de las máquinas, porque al final él tiene una presión adecuada en su sistema. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente es como sería, cómo funcionaría. En algún momento, el compresor 3 será el compresor base y el siguiente compresor que modulará será el compresor 1. Y enseguida, el compresor que está modulando actualmente se apagará y quedará en espera. Lo que intenta el modo de secuenciamiento es, al final, es siempre tener equipo de base, equipo modulando, y cuando hablamos de base, podrían ser 3, 4 compresores, 5 compresores de base, según los que tenga el sistema, obviamente. Pero solamente un compresor va a estar modulando, uno a la vez. No puede haber dos máquinas modulando que estén secuenciadas. No lo va a permitir el sistema. ¿De acuerdo? Y una máquina apagada en espera o varias máquinas apagadas en espera, dependiendo de la demanda del cliente. Y este es el sistema que más seleccionamos para hacer el secuenciamiento. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de ir al siguiente punto? Thiago, no hay ninguna, José. Yo tenía una consulta. Este de acá, de secuencia por horas, con respecto a potencia, ¿cómo sería la opción? Si, digamos, son equipos de diferente potencia, pero elegimos la secuencia por horas. No es el adecuado. Tenemos el siguiente esquema, que sería el secuenciamiento por ID, y eso se los explico enseguida. Continuamos. Cuando tenemos seleccionado que es por ID, esto lo que hacemos es, ya hicimos la comunicación de red, cada uno de los controles, obviamente, aquí no lo estoy poniendo en la imagen, ¿de acuerdo? Pero supongamos que están ya comunicados con el cable Belter. Yo acá lo que hago es poder tener un compresor de mayor capacidad, mediana capacidad y menor capacidad, ¿de acuerdo? Si en algún momento yo vaya, obvio, si la planta tiene una demanda base de tantos números de CFMs, quizás las máquinas más grandes son las que lo suplan, ¿de acuerdo? Entonces, a lo que me enfocaría a hacer es que ajustaría el compresor más grande con el ID número 1, el mediano con el ID número 2, y enseguida los compresores, por ejemplo, yo acá estoy poniendo 3 máquinas de menor tamaño, ¿de acuerdo? Y estas 3 son idénticas. Entonces, a estas yo les podría poner 3, 4 y 5, o 3, 4 y 5, según, podría variar el acomodo, ¿de acuerdo?
siempre y cuando sean el mismo tamaño, la misma potencia. Ahora, lo que hace este sistema cuando hacemos el secuenciamiento a través del COM-ID es que funciona exactamente igual que el secuenciamiento por horas, solo que la rotación no la va a hacer por horas. Ese sistema va a estar trabajando igual a través de una presión, que la presión de mi sistema siempre va a ser mandatoria, ¿de acuerdo? Supongamos que este compresor puede con toda la demanda del cliente a través de un turno, del turno de la mañana. Pero como están secuenciados estos equipos, lo que va a hacer el sistema de secuenciamiento es, si la demanda momentáneamente incrementa y logra arrancar o necesita arrancar una de las siguientes máquinas, entonces lo que haría sería ir al siguiente compresor, que sería el número mayor. En este caso, no se iría a arrancar el ID 2, ni el 3, ni el 4, sino se iría a arrancar el número 5. Y así consecutivamente. ¿De acuerdo? Entonces, si la demanda incrementa, arrancaría el segundo compresor en arrancar sería el 5. El tercer compresor en arrancar sería el 4. El cuarto compresor en arrancar sería el 3. Y el último en el arrancar sería el número 2. Porque este modo de secuenciamiento lo que indica es que entre más grande sea el número del ID, es el siguiente en arrancar. Por ejemplo, si yo quisiera que arrancara el número, si yo quisiera que arrancara el LS, en este caso, actualmente está con el ID número 2. Yo tendría que ponerle aquí número 5 para que este sea el segundo en arrancar. ¿De acuerdo? Y entonces, cuando tenemos una diferencia en potencias en cada uno de estos equipos, básicamente es como funcionaría. Si leemos un poco acá, dice: las máquinas se iniciarán en base a un número de comunicación secuencial. Mismo razonamiento que la secuencia por horas en términos de operación. O sea, si tenemos máquinas con modulación, las máquinas van a iniciar en modulación. La segunda máquina en operar va a entrar en modulación para suplir la carga parcial. Hasta ese momento se requiere una carga parcial, la máquina va a arrancar en modulación. Si después de que la presión, si después de haber arrancado ese compresor, la presión no se restablece, no llega al punto óptimo, entonces arrancaría la siguiente máquina. La máquina segunda que se puso en operación, esta se va a poner como máquina base, trabajando con el compresor más grande, y van a estar estos dos ahora trabajando en carga plena. El siguiente compresor en funcionar va a arrancar en secuencia. Perdón, en ovulación. Entonces, solo en este caso el compresor identificado con el número mayor al que se puso últimamente en operación será el próximo en arrancar y cargar. Si en algún momento quitamos de la secuencia una de estas máquinas, el sistema va a omitir esa máquina, lo va a sacar de la operación y va a estar trabajando con las máquinas a través de las máquinas que están activas. ¿De acuerdo? Si en algún momento una máquina no está disponible, como por ejemplo acá, el ID número 3, si esta máquina no está disponible para operar, el equipo, el sistema de secuenciamiento, mejor dicho, no lo va a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No hay consulta en el chat, José, continuamos. Correcto, gracias.
El siguiente modo de secuenciamiento es llamado horas de secuencia y rotación activada. Bueno, este solamente se aplica a la configuración de dos máquinas con 100% redundancia, donde la demanda requerida es solo la de un compresor, raramente usado esta selección. Dice, se aplica a dos máquinas de velocidad fija, donde cualquiera de ellas llevará el 100% de la carga, el 100% del tiempo. O sea, esto es más que nada para estar rotando dos máquinas donde un sistema requiere solamente de una de estas máquinas. Entonces, lo que se pretende hacer es que una vez que una máquina está a carga plena, se hace el switcheo y estas máquinas solamente están en ese sentido, ¿no? Es una cargando y la otra apagado en espera. ¿Qué va a pasar si la demanda momentánea existe? Bueno, la máquina que está apagada en espera va a arrancar y va a suplir aire. Pero si en algún momento esta presión vuelve a subir a los niveles adecuados, pues esa máquina se va a apagar nuevamente. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Continuamos, José. Bueno, aquí cómo hacer los ajustes paso a paso. Decíamos, tenemos que hacer en cada una de estas máquinas para poderlo secuenciar, tenemos que hacer ajustes en cada uno de sus controladores. Si tenemos que secuenciar 10 máquinas, en 10 máquinas tenemos que poner prácticamente la misma información, solamente vamos a cambiar el ID. ¿De acuerdo? Por acá nos menciona, vamos a tener que hacer el ajuste de la presión de descarga, el ajuste de la presión de vuelta a cargar, en el controlador nos indica como carga delta. Modo de secuencia, bueno, vamos a tener que seleccionar si es por horas, si es por ID o horas de secuencia con switcheo, ¿no? Comunicación, entonces deberíamos de poner nosotros el ID de cada una de esas máquinas. El ID que se le ingrese a cada una de esas máquinas es como lo va a observar. En los controles supervisor controller, en el supervisor 2 y en el STS, en la pantalla nos da una referencia de cómo están secuenciadas todas las máquinas que estén conectadas. El WS no está disponible en el display, solamente está disponible para poderlo ver en el acto. Decíamos, tenemos que ajustar todos los parámetros en el mismo rango para todas las máquinas. En este caso, la presión mínima antes de arrancar debe de ser la misma. Tiempo de recuperación, igual tiene que ser el mismo para todos ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a hacer una secuencia o vamos a mandar a un técnico a hacer una secuencia, de preferencia y mandarle ya los datos de cómo debería de hacer ese ajuste, ¿de acuerdo? Llevar un panorama bien claro de ello. En este caso, un ejemplo de secuenciamiento es que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un compresor, o mejor dicho, ciertos compresores que tienen un diseño de 125 libras. La válvula, tenemos modulación por válvula de admisión o tenemos válvula espiral neumática. Para esos dos sería como el ejemplo, ¿no? No estamos hablando de un determinado número de máquinas, solamente vamos a hablar a través de la operación. Decíamos, tenemos que ajustar la presión de descarga, en este caso ajustamos 110 libras. Decíamos, la presión de carga, estas dos, la primera y la cuarta, vamos a poder ajustar.
la presión más baja. Esta presión será la presión más baja que el sistema va a permitir antes de que una máquina nueva se ponga en funcionamiento. El tiempo de recuperación, esto es en segundos, ¿de acuerdo? Decíamos hace un rato, estas dos presiones, que serían el set point de la presión de ajuste calculada, baja, serían 102 libras, decíamos 2 libras encima de la presión de carga, y la presión de ajuste alta sería 2 libras debajo de la presión de descarga. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? La intención es que se puede evitar a toda manera que se puedan cruzar operaciones, que a lo mejor arranque una máquina por una demanda, le llamamos una demanda, bueno, una demanda muy rápida, ¿no? Y que de repente esta máquina arrancó, pero después de 1 minuto o 2 minutos, pues realmente llegó a la presión, demanda ficticia, disculpen. Si una demanda no es una demanda real, entonces va a llegar muy rápido a la presión que ha estado trabajando el sistema y podría generarse que la máquina que arrancó vuelva a parar en un tiempo muy corto, o sea, que opere 1 minuto, 2 minutos y después se vuelva a parar. ¿De acuerdo? Lo que busca esto, por eso dice ahí que es calculado, el mismo protocolo de la secuencia, lo que dice es 2 libras debajo de la presión de descarga, va a tener un set point calculado y 2 libras encima de la presión de carga. Enseguida, entonces, el ejemplo nos muestra, dice, todas las máquinas están paradas con un sistema presurizado. Dice, cuando la presión cae por debajo de 102 libras, el ajuste, que decíamos es el ajuste calculado bajo, cuando la presión cae por debajo de 102 libras, el contador inicia 20 segundos y este va a hacer de manera, va a iniciar de cuenta regresiva. Si la presión continúa bajando, el contador se moverá a una velocidad acelerada. Cuanto más se acerque a la presión más baja, el temporizador se mueve más rápido. 2. Cuando el temporizador expira o la presión cae por debajo de las 90 libras, la primera máquina en secuencia se pondrá en operación. Si la presión no aumenta por encima de las 90 libras, que si ustedes recuerdan, es la presión que tenemos ajustada para que el sistema arranque máquinas. Si la presión aumenta por encima de 90 libras en 10 segundos, entonces se pondrá en operación la siguiente máquina en secuencia. Este proceso continuará hasta que todas las unidades se inicien y carguen, o sea, arranquen y carguen. La intención de esto es poder tener un sistema del aire hacia nuestro cliente, pues, en los rangos de presión adecuados en todo momento. Enseguida, a medida de que las cargan, entonces solo habrá un compresor que module. El resto de los compresores en funcionamiento se cargarán completamente como unidades base. El compresor de compensación en este ejemplo cargará a 102 libras y se descargará 2 libras por debajo del punto de ajuste de la presión de descarga, en este caso 108 libras de presión. Decíamos, esto es básicamente para que no se crucen en la operación con las otras máquinas, ¿de acuerdo? Para que no vayan a arrancar mientras realmente la demanda no lo requiere. Si la presión sube por encima del punto de ajuste alto de compensación, el compresor de modulación, en este caso, se descargará y se detendrá. Y la siguiente máquina que esté funcionando pasará a carga plena y el nuevo compresor irá a trabajar como un compresor de modulación o de compensación, ¿de acuerdo? Este va a trabajar para suplir las demandas parciales. Si transcurridos 10 segundos
el tiempo de recuperación, la presión del sistema está funcionando por encima del punto de ajuste alto, esta máquina se descargará, se pondrá en descarga, y el proceso hasta que continuará y el proceso continuará, hasta que un compresor de ajuste funcione entre los puntos de ajuste bajo y alto. El tiempo de recuperación evita que varias unidades carguen y descarguen o comiencen al mismo tiempo. El valor predeterminado es 10 segundos, pero se puede ajustar en intervalos de entre 2 y 59 segundos. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, algo que quieran comentar. En chat no hay ninguna consulta. No sé si alguien tiene alguna experiencia, alguna consulta. Bien, pues básicamente es como funciona el secuenciamiento. Ya vimos a grandes rasgos cómo comunicar los controladores, qué tipo de controladores se van a poder comunicar y hasta cuántas máquinas, el tipo de cableado, que no necesitamos más que pues, un determinado cable, hacer una configuración en cada uno de los controles, y esos van a estar trabajando de una manera adecuada. Importante, y no quisiera dejar de tomar en cuenta, es que no sé si recuerden, aquí alguno de los que esté conectados, es que hay, por ejemplo, um, hay un manual de secuenciamiento que en algún momento de lo que nos hablaba es que podríamos llevar el transductor de presión hacia medir la presión del sistema para poder activar la secuencia y sea lo más cercano posible del sistema, ¿de acuerdo? Solamente mencionar que esta información la ha sustituido el nuevo manual de secuenciamiento, donde lo que genera es, nos pide es que este transductor de presión que es propio de la máquina no se utilice más hacia el sistema, sino se regrese al propio funcionamiento del compresor. Y es que esta mención en algún momento surgió para poder optimizar el arranque y paro de las máquinas en modo secuencia, pero en realidad genera una mala visión de lo que está sucediendo internamente en el equipo. Me explico. Si tenemos que este transductor, en este caso específicamente sería el transductor de presión 2, este transductor de presión lee justo después del postenfriador, lee la presión. Si lo llevamos hacia el tanque, me tocó ver casos donde pasaba prefiltro, secador, posfiltro, obviamente ya tramos de tubería, y hasta el último se conectaba este transductor de presión, por ejemplo, ya en el tanque. Lo que veíamos ahí era una caída de presión significativa, y lo que generaba es que podría estar midiendo la presión adecuada del tanque, pero si no hay un buen mantenimiento de filtros o del secador, algo que esté obstruyendo esta presión, entonces el equipo podría estar trabajando incluso por encima de sus propios límites de diseño y generar consecuencias de daño hacia la máquina. Entonces, el manual de secuenciamiento más nuevo, que se los comparto en la información, ahora más tarde, ahí lo que nos indica es el transductor de presión debe de trabajar originalmente donde está instalado, y
más bien si tenemos que homogenizar, que todos estén leyendo la misma presión, buscaríamos hacer, obviamente tenemos que confirmar que toda la tubería, que los equipos están conectados a un cabezal adecuado, que no hay problemas de obstrucción en los filtros. Y una vez teniendo estas condiciones adecuadas, poder hacer la calibración de ese transductor para que todas las máquinas, cada uno de ellos, estén leyendo la misma presión. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente es eso. Si no se tiene alguna duda, pues es lo que queríamos comentarles el día de hoy con respecto a este tema. Bien, no hay ninguna consulta en el chat. Se entiende que la charla ha sido captada. Con esto culminaríamos la charla propuesta y estaríamos nuevamente en contacto con ustedes para unas nuevas charlas la siguiente semana. Tus últimas palabras, José. Nada, muchas gracias por su atención. Es mucha información para poderla compartir en una hora. Gracias por su paciencia. Les deseo lo mejor para esta semana y nos escuchamos pronto. Cuídense mucho. Un poquillo más simplecito, ¿no? Es lo mismo de la secuencia de la vez pasada.